¿Cuántos el día de hoy traen papel y pluma? Amén. Para anotar y evidentemente lo más importante, ¿cuántos vienen preparados con la Biblia? El día de hoy, amada familia, vamos a tocar un tema que para nosotros debe ser eh, ya de conocimiento general. No podemos negar, ¿verdad?, los tiempos en que estamos viviendo. Y esto es algo, amados, que tenemos que estar pendientes. Algunas personas poco instruidas o pocas sensibles al Espíritu de Dios pueden darse cuenta que lo que está pasando ya no tiene detenimiento por cuanto está profetizado en las Escrituras. Nada sirve podernos poner a orar, ¿verdad? A pedir que esto cambie, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir de principio a fin. Y en este sentido, amados, quiero ver que efectivamente estamos entrando en una crisis económica mundial, ¿verdad? Las personas estamos un poquito involucrados en las bolsas, en la situación financiera, en la economía a nivel macro y que lo macro a final de cuentas va a tener un impacto en lo micro y eso es cuestión solamente de tiempo, ¿verdad? Siendo un poquito más específicos, veo muchos hermanos hoy que voltean a ver como buscando el Wi-Fi. La economía mundial, amados hermanos, estresándose por todo lo que está sucediendo con el país que centraliza hoy en día la moneda que mercadea en todos los países, es el dólar, se está estremeciendo y esto hace que las economías en lo particular en diferentes países tengan que tomar ciertas acciones para evitar el poder dejar de generar dinero, ¿verdad? Y con el dinero, que es un medio que hemos usado desde hace muchas décadas para poder comprar, adquirir, ¿verdad? O pagar, se vuelva más costoso, al grado que la adquisición de las mercancías y de los servicios, dadas las crisis, serán más costosos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que los salarios compensen esos costos. Eso habla de un déficit financiero llamada crisis financiera. Hoy en día, con toda la situación que pasa, hay algo que se llama recesión. La recesión es especulación de las empresas grandes, inversionistas, que se espantan y se asustan al ver las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se llama contracción, es decir, retienen dinero, dices, sabes que yo ya no invierto, yo me espero, yo me reservo, quiero esperar a ver qué sucede, y esto genera, ¿verdad?, poco movimiento económico. Esto es cuestión de tiempo, es decir, esto comienza hoy y lo verás reflejado en los siguientes meses o años, ¿verdad? Entonces, esto no es ajeno a la iglesia, ¿verdad? Lo que está viviendo el mundo. Estamos escuchando guerras, ¿verdad? Estamos viendo guerras, no de ahorita, ya llevamos unos años, ¿verdad? Que se levanta nación contra nación, reino contra reino. Ahorita se está preparando un ejército en Europa para poder separarse del apoyo de los Estados Unidos y poder tener una independencia bélica. Y esto es alarmante porque tendrán sus propias decisiones con respecto a los conflictos bélicos. El mundo se está estremeciendo, vemos también los climas en todo el mundo. Estaba viendo las notas, no sé si ustedes vieron cómo se inundó Tamaulipas. Fue algo, las personas que conocemos el norte de la República sabemos que eso es rarísimo y se tuvieron unas inundaciones apocalípticas, ¿verdad? Válgase tal cual la expresión. Asimismo, amados hermanos, hubo un terremoto importante en Asia y seguirá habiendo, ¿verdad?, como dice la Biblia, y los astros con la luna roja y todos los movimientos astrológicos marcan evidentemente lo inevitable.
estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no sé si todavía están pensando que esto no sucede, que esto no pasa, que esto es una especulación, que esto es una coincidencia, que esto es algo que ha vivido el mundo desde hace muchos años y que hoy se está repitiendo. Déjame decirte que no es así. Y quiero decirte que lo peor que nos puede pasar como iglesia, ¿verdad? Como gente de fe, es estar ajenos a los acontecimientos de los últimos tiempos. Quiero basar la conferencia el día de hoy, ¿verdad? Gracias a Dios que la basamos en la verdad. Y a diferencia de otros domingos, ¿verdad? No hemos tomado párrafos. Hoy vamos a leer un poquito más todo un capítulo de la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestro evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Y estas son buenas noticias. O sea, a lo mejor dices, hoy, ¿cómo es posible que sean buenas noticias? Bueno, Dios dice que son buenas noticias. Marcos capítulo 10. Y centrámonos en Marcos capítulo 10, versículo 1, ¿verdad? Versión Reina Valera, leeré para que me ubiques la palabra. Marcos capítulo 10, Evangelio de Marcos capítulo 10. Dice la escritura: levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio, ¿verdad?, de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Denme un segundito porque creo que equivoqué la cita bíblica. Está hermoso también Marcos 10, pero no es el tema de la conferencia del día de hoy. Denme un segundito, por favor. Vamos a Mateo 10, por favor. Perdón por la equivocación. Andaba yo meditando reflexionando en los evangelios. Mateo capítulo 10. Amén. Mil disculpas. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dijo: autoridad sobre los espíritus inmundos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacob, hijo de Zebedeo; y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás; Mateo el publicano; Jacob, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, al quien también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanas no entren, sino vayan entonces a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, dad de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre en nuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni el calzado, ni el bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salga. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Y si alguno no les recibe ni oyere sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio va a ser más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos.
Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. Guárdense de los hombres, porque ellos los van a entregar a los concilios y a las sinagogas y les van a azotar. Y aún ante los gobernadores y a los reyes serán llevados por causa de mí y para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando les entreguen, no se preocupen por cómo le van a hablar, porque en aquella hora será dado lo que van a tener que decir. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, subraya esta palabra, amado, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando les persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no teman, porque nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que has oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre lo permite, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman. Más valen ustedes que muchos pajaritos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo les voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también les voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner, y observen esto, voy a poner disensión, es decir, voy a poner en contra al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Ah? El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la va a perder, y el que pierda su vida por causa de mí, la va a encontrar. El que a ustedes recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa tendrá de profeta. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. ¿Ah? Nuestro Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Estamos viendo eh, cómo desde que los escogió, pero también vemos en todo este capítulo, amado hermano, la misión que tiene Jesús para la iglesia y la advertencia de Jesús en los últimos tiempos, ¿verdad? Que tiene que ver con algo que se llama persecución. ¿Eh? Hoy en día ya estamos en plena persecución. Las personas que están un poco más enteradas, desafortunadamente en un país como en México ya comienza una fuerte persecución. Hoy en día en el sur de nuestro país, ¿verdad? En Chiapas, para ser específicos, y corriendo hacia el centro y norte,
empieza a haber una persecución para aquellos, ¿verdad?, que compartimos la fe de Jesucristo. Y esto, amado hermano, dice la Escritura en Mateo, ¿verdad? Que esto será, perdón, si es Mateo, esto será 24, será solo el principio de dolores. Y no podemos ser ajenos a los tiempos que estamos viviendo. Recordando un poco los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde Lot no se imaginaba ni pensó que iba a venir una destrucción en la ciudad en la que habitaba. En esa ciudad se mercadeaba, se vivía, ¿verdad? Se daban al placer, en sí la ciudad vivía, hasta que los ángeles fueron por Lot y lo sacaron de ese lugar. Fíjate qué tuvo que hacer Dios con Lot, sacarlo de ese lugar porque voluntariamente Lot no quería. Y una vez que lo sacaron de ese lugar, Lot pudo saber que efectivamente esa ciudad, con todo lo que ahí, ¿verdad?, estaba, fue destruida. Igual pasó en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé la gente se burlaba de Noé y desafortunadamente la gente vivía normalmente, comercializaba, trabajaba, se casaba, ¿verdad? La gente seguía teniendo hijos, los criaba, gente, en fin, toda la sociedad vivía un estado normal cuando de repente vino el diluvio y todo, ¿verdad? Ese mundo conocido fue destruido. Y podemos observar cómo en la palabra de Dios nos enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, que seamos sensatos, ¿verdad?, que seamos prudentes, que ni siquiera el Hijo sabe el momento exacto en que vendrá la destrucción, pero algo sí nos dejó la enseñanza nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Y fue la advertencia de aprender a leer los acontecimientos para poder discernir que así como un árbol antes de dar fruto, ¿verdad?, empieza a echar hoja verde, después flor y después ya viene el fruto, así el día del juicio vendrá posterior a los acontecimientos que detalladamente y específicamente nuestro Señor Jesucristo nos dejó escritos en este libro de las buenas noticias. Y creo que es por demás decir que es insensato como las vírgenes que no recogieron su aceite, de la gente que vive en estos tiempos como si nada fuera a pasar, como si fueran a tener un futuro totalmente promisorio en este mundo, como si no viniera, como si todo lo que está pasando en el mundo no nos llegara a afectar. Déjame decirte, amado hermano, que la iglesia de Jesucristo tiene que ser afectada. Lo acabamos de leer en Mateo 10, ¿verdad? Vamos a tener que sufrir persecución, porque si el rapto fuera antes de eso, pues entonces no habría persecución. ¿A quién persiguen? ¿Verdad? Entonces, antes de esto, la iglesia tiene que pasar y está pasando por persecución, ¿verdad? Y junto con esta persecución, ¿verdad?, puede ser una persecución, y quiero empezar a ser muy claro. Has visto que ya en todo nuestro país, desafortunadamente, y en más países, pero hemos empezado a tener una persecución de principios, ¿verdad? Donde a los cristianos se nos persigue mucho por no aceptar las filosofías y los pensamientos que genera el orden mundial, ¿verdad? Y te has dado cuenta cómo a los principios cristianos se nos ha llamado desde lo más básico como gente ya retardada, gente anticuada, ¿verdad? Y empieza a haber una persecución. Déjame decirte que la religión que más está creciendo en el mundo actual es la religión que más cristianos está matando, ¿verdad? Alguien me regala un poco de agua, por favor. Es una religión que está matando muchísimos cristianos, ¿verdad? Ya sabrán qué religión es. Los que no saben, dense un vistazo a Europa y se van a dar cuenta que en Europa está todo lleno, ¿verdad?, ya de esa religión. Y esa religión, ¿verdad?, trae una persecución directa. Han matado y han decapitado a muchos misioneros cristianos en Medio Oriente,
y desafortunadamente en África y desafortunadamente, ¿verdad?, en Europa. Y en México y en toda América ha habido ya el comienzo de esa gran persecución sobre los que predican el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que pasar, amado hermano? ¿Y qué va a pasar? Bueno, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en Mateo 24. Nuevamente en Mateo 24:13 dice, y otra enseñanza nuevamente, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué enseñanza tan bonita? Nos lo acabamos de ver en Mateo 10, ¿verdad? Y lo volvemos a reiterar en Mateo 24:13. Y aquí hay una palabra clave, perseverancia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que inclusive en esos tiempos los escogidos de Dios serán engañados. ¿Cuántos son escogidos de Dios aquí? ¿Sí? ¿Cuántos han sido engañados? ¿Verdad? ¿O cuántos viven un engaño? ¿Verdad? Un engaño de ideales, de pensamientos, ¿verdad? Hay gente que no quiere saber nada de Cristo. Allá no sé, veo las familias, dices, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo, tu esposa? ¿Dónde están tus parientes? ¿Dónde están? Y podemos ver que han sido engañados, ¿verdad? Entonces la Biblia nos advierte que inclusive debemos de cuidarnos porque aquí continúa diciendo que se levantarán muchos falsos, ¿verdad? Maestros o profetas, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos habrá muchos falsos hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos falsos hermanos han conocido aquí? No nada más de iglesia, de todas las iglesias siempre hay falsos hermanos, gente que se dice que cree en Jesucristo, pero como vamos a ver ahorita en Gálatas, no viven en la verdad de Jesucristo, ¿verdad? No se esfuerzan por vivir en la verdad, ¿verdad? Todos pecamos, pero los llamados, ¿verdad? Los escogidos de Dios, tenemos algo que se llama esfuerzo, ¿verdad? Es como todo en la vida, amado hermano, si no hay esfuerzo, si no hay perseverancia, como nos dice la palabra de Dios, amado, vas a ser separado. Dile a tu hermano, serás engañado, ¿verdad? Serás engañado en tus pensamientos, ¿verdad? En las mentiras de otros, en las verdades a medias de otros, en las razones de otros, pero la palabra de Dios nos exhorta que debemos de ser perseverantes. ¿Qué quiere decir perseverantes? No fallar, no faltar, ¿va? No claudicar, no detenerse, ¿verdad? No ser parciales, ¿ah? O sea, pues esos hermanitos que decían las cartas, que decían, es que ¿por qué no vienes un sábado de seminario? Ay, es mi día de descanso. ¿Por qué no vienes el domingo? Ay, es que yo sí vengo un domingo sí y un domingo no, ¿no? Como si fuera un juego. ¿Por qué no vienes los martes? ¿Por qué no vienes un día al mes a la oración? Entonces puedes tener muchos pretextos. Eso se llama engaño a la perseverancia. ¿Ah? La Biblia nos llama que la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad? Jesús mismo nos dice que sean ¿qué? Perseverantes. Es decir, no podemos distraernos con nada de lo que nos está presionando en el mundo. Miren, yo lo comentaba en la semana, qué rico tiempo tuve. Tuve una semana muy cansada, muy agobiada de todos los quehaceres. No sé cuántos se identifiquen. Entre más está la presión en el mundo, más uno se agobia porque pues hay más presiones, hay más situaciones. Entonces, para mí, un descanso, más allá de ir, que sí me gusta ir a la playa, pero más que una playa, me gusta meterme, ¿verdad?, a mi recámara y quedarme quieto y tratando de que ese ruido del mundo, escucha esto, ese ruido del mundo, ¿verdad?, no se intrometa en mi intimidad. ¿Cómo es que ese ruido del mundo se mete en mi intimidad? Amado hermano, mucha gente no habla con Dios porque tiene mucho ruido. Mucha gente no puede tener comunión con Dios porque está llena de pensamientos y de preocupaciones. Mucha gente no puede hablar con Dios porque está lleno de pendientes y de necesidades y de deseo. Hay mucho ruido. Y ese ruido del mundo
está en nuestro ser. Y cuando queremos estar en la presencia del Señor, perseverantemente en la presencia del Señor, nuestra mente nos engaña y de momento estás orando o quieres orar y de momento piensas, ay, tengo que hacer este pendiente, ay, quién sabe qué está pasando por allá, ay, ya me pasó esto, ay, estoy bien preocupado por aquello, ay, déjame decirte, amado, que la Biblia nos habla, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Elías? ¿Saben quién fue Elías? Que es uno de los dos que se va a presentar en poco tiempo, ¿verdad? Los que dicen, no, va a bajar Elías, sí, sí va a bajar Elías. Son los dos profetas que va a mandar el Señor antes, no tarda. Uno seguro es Elías. El otro se cree que es Moisés, pero seguro uno es Elías. Que fue llevado al cielo, ¿se acuerdan? Ese fue un gran profeta de Dios. Ese hombre de Dios, después de que destruyó a todos los brujos de su época, imagínate aquí cuánto falta un profeta que se levanta a destruir tanto brujo, por se va a media iglesia, una más media nación. Entonces se levanta este profeta de Dios, destruye a todos los brujos y brujas y entra en un choque, ¿verdad? De mucho ruido en su interior y se va corriendo. Y entonces él buscaba, no sé cómo se sientan así o se han sentido así, muy agobiados por todos los problemas y por todas las necesidades y todos los pendientes. Y entonces, amado hermano, el profeta pensó encontrarse con Dios y vino un torbellino, ¿va? No estaba ahí el Señor. Hubo un gran incendio, no estaba ahí el Señor. Hasta que de momento hubo algo apacible, repite esto, apacible, silencio. Y el Señor se presentó en el silencio. Y no puede presentarse a la gente en estos últimos tiempos cuando no hay silencio en su interior. El silencio tiene mucho que ver, amado, con quitar tanto afán y tanta ansiedad con la que vivimos en el mundo actual. Quitar de nuestro interior tanta preocupación, tanta dolencia, tanta queja, todo lo que le puedas achacar, amado hermano, porque Dios no habla lleno de ruido. No se puede expresar Dios lleno de ruido. La voz del Señor es suave y clara y habla cuando la gente está en silencio. Y ahí Elías escuchó la voz de Dios. Y la perseverancia, amado hermano, de buscar ese momento de silencio en nuestra vida es apúntale, es uno de los requisitos para sobrevivir bendecidamente en estos últimos tiempos de crisis económicas, de guerras, de una maldad desatada, de mucha intriga. Dice la palabra de Dios que incluso los problemas los vas a tener en tu casa. ¿Cuántos han tenido problemas en su casa por la fe en Cristo? Es más, aquí lo dice claro, no lo invento yo, dice que los hijos con los papás, y las esposas con los esposos, ¿verdad? Es claro, está hablando de un grupo muy íntimo de la familia. Ya olvídate del vecino, del amigo. En la familia no va a haber unidad. Son gente de los últimos tiempos. Es más, dice la palabra de Dios que cuando venga la persecución masiva, ¿verdad? Ya comenzó. Y te digan, ese hermano no se quiso poner la marca para poder trabajar y poder comprar. Los que van a acusarte, ¿quiénes serán? Los de ese grupo íntimo, ¿verdad? Los muy cercanos a ti, es decir, mi mamá no quiso, mi papá no quiso, mi hijo no quiso, mi esposa no quiso, mi esposo no quiso, ¿verdad? Los mismos de tu casa te van a entregar. Imagínate qué situación. Estaba viendo los juicios en Estados Unidos de todos los delincuentes que han entregado y se cree que uno de los sobrinos de Caro Quintero, de un narcotraficante hace muchos años, en un juicio es el que va a hablar en contra de él como testigo. Dice, soy Cuspo, sí, que ya la familia directa se hable. ¿Qué está en juego? Pues la vida, no los van a matar.
Y cuando lleguen estos tiempos va a ser exactamente igual. Hoy se matan por una herencia, que no se maten por su propia vida. Tenemos que ser perseverantes para los tiempos que estamos viviendo. La gente que no es perseverante para los tiempos que estamos viviendo va a ser engañada y separada. Dice la Biblia que el diablo está como un león, no es que sea un león, está como un león. O sea, es decir, usa su misma estrategia. El león, a pesar de ser un animal feroz, no ataca directo a la manada. Espera el momento de que uno se separe de la manada. Igual el diablo. El diablo no ataca directo a la manada. Por eso dice la palabra de Dios que nos unamos, que no dejes de congregarte, que la oración de muchos puede mucho. ¿Verdad? ¿Sí dice o no? ¿Por qué? Porque la gente que se separa es fácilmente engañada. Entonces, cuando ves hermanitos que vienen un domingo sí, un domingo no, dos sí, dos no, se van de viaje, llegan tarde, no están, no sé, ¿verdad? No lo sé, pero es gente que les falta perseverancia. Lo dijo Jesús. Sean perseverantes. No falles, no faltes. Tienes una cita con el Señor todos los días antes de empezar tus actividades. Acostúmbrate ya, genera ese hábito de buscar la intimidad de Dios, donde evita el ruido, descarga el ruido, amado hermano. Y muchas veces, entre más ruidos tienes, se necesita más tiempo para quitarte el ruido. Entonces hay mucha gente que todo lo que hace rápido, quiere conectarse con Dios, 2 minutos ya me voy porque se me hace tarde, entonces levántate antes. Porque si tienes mucho ruido, mejor tienes que levantar a las 4 de la mañana o 3 de la mañana para estar buscando que se descargue tanto ruido que hay dentro de ti para estar en silencio y estar buscando la presencia del Espíritu de Dios. Porque Él nos va a hablar. ¿Se acuerdan de esos 8 días que les decía que la comunicación de los últimos tiempos va a ser espiritual? Si nos intervienen ya todo, amados hermanos, los americanos ya nos mostraron que satelitalmente oyen voces desde el satélite. Entonces, en la gran persecución, yo ya les dije, Donald Trump está conteniendo. ¿Se acuerdan que oramos? ¿Qué es contención? Yo les he dicho, es como, ¿han visto un río que baja? Sí, han visto, aunque esté chiquito, ven que baja. Y si ustedes o se pone un muro en la bajada del río, empieza a contener. ¿Qué contiene? La fuerza del río. Entonces empieza a presionar el río y se va acumulando de aquel lado. ¿Qué pasa cuando quitas esa contención? No se queda ahí quieto el agua, ay, aquí ya estoy, ya me acostumbré. No, viene, repite con más fuerza, repite conmigo, más fuerza. Después de este tiempo de Donald Trump, todas las filosofías woke, todo el orden mundial, toda la persecución para la verdad de Dios, todo aquello va a pegar con más fuerza. Porque ahorita es una contención de tiempo. ¿Por qué Dios permite esta contención de tiempo? Dile, para que te prepares tú y me prepare yo. Porque tenemos muy poco tiempo para aprender a ser perseverantes. No importa si hace frío, si hace calor, si amaneciste con una lagaña muy grande que no se quitó con el baño, no lo sé. Pero tienes que ser perseverante en la oración, en la palabra, en la meditación, en tu congregación, en tu servicio, en la evangelización, en tus obras. Perseverante. Dice la Biblia en otra parte, no se cansen de hacer el bien. Perseverancia. No se cansen de luchar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una lucha. Mira a tu hermano, tu cuerpo quiere hacer lo contrario a tu espíritu. Y hay una lucha. Ay, pero ya se cansó mi cuerpo. Ya me ganó mi corazón. Ya me ganó mi flojera. Ya me ganó mis sentimientos.
Ay, mis emociones están tan desequilibradas que ya me vencieron. Repite conmigo, perseverancia, perseverancia. ¿Ah? Decían por ahí hace tiempo, camarón que se duerme. Ya, y aquí hay muchos corrientes que se los ha llevado la corriente. ¿Va? ¿Por qué? Porque los que somos perseverantes, los que nos agarramos, amado hermano, no somos comunes, no somos corrientes, no somos del vulgo. Te aferras, te agarras a tu fe, perseveras, generas lazos, ¿verdad? Eso se construye, ¿verdad? No es de gratis, porque en estos tiempos, ya hablamos, ¿verdad? En estos tiempos, el que no esté perseverando lo va a arrastrar la corriente con el engaño. Por eso es que las congregaciones no crecen, se menguan. Yo he visto un fenómeno hermosísimo en los arbolitos, ¿verdad, Dani? Los arbolitos cuando está en invierno, pues están todos fuera de ojos, secos. Empieza a pasar el invierno, va a entrar la primavera y empieza a florecer una que otra hierba verdecita y así. Pero las ramas secas, ya cuando empieza a dar la flor y el fruto, ya no existen. Entonces imagínate una persona que no persevera cuando ya viene el fruto, cuando se mantuvo seco durante muchos años, pues no puede estar, ¿no? La misma savia verde las echa fuera. Jesús ya llega. Jesús ya está en la puerta. Se va a abrir el cielo, amado hermano. Va a bajar sus ángeles por nosotros. Nos vamos a ir. Pero las hojas sueltas ya fueron arrastradas por el engaño. Por eso que en esos tiempos, para mí, por instrucción del Espíritu Santo, era necesario volver a tomar este tiempo de los acontecimientos de estos tiempos y cómo estamos viviendo. Me da mucha lástima ver que muchos hermanos siguen una distracción. Tú los ves como si estuvieran buscando una conexión del Wi-Fi y los ves a los distraídos así, buscando, no encuentran, desorientados, desanimados, desencajados, fuera de forma por su falta de perseverancia. Entonces, los tiempos que vienen de crisis, ¿vamos a poder salir vencedores? La respuesta es sí. La respuesta es sí, pero siendo perseverantes. No hay perseverancia, amado hermano, va a venir el engaño. Cuando venga la necesidad, pues va a venir. Ay, ya no tengo mi alacena como la tenía antes. Ay, ya no tengo mi pan de dulce. Ay, ya no tengo esto. Ay, ya se me acabó aquello. Ay, ay. Y vengan los ay que vienen en Apocalipsis. La gente que no es perseverante se va a ir, ¿verdad? Por eso la gente no es constante, no es perseverante, ¿verdad? La Biblia nos enseña a perseverar. Amén. Ahora, algo que ¿qué es lo que debemos tener en cuenta en nuestro futuro inmediato? Presente y futuro inmediato. Vamos a tener un presente y un futuro inmediato, es una verdad. O sea, eso nadie te lo va a quitar. Presente y futuro inmediato. ¿Qué viene para ello? La muerte. Dice, ¿qué? La muerte no. No, no, hermano. La muerte puede venir porque tú partes antes o porque sales arrancado de este mundo por el Señor. Pero es algo inevitable. Otro acontecimiento que va a venir es el fin del siglo, ya del tiempo. Eso es algo que nadie va a evitar. Viene la eternidad. Yo estoy emocionado por la eternidad. Como me dicen, ay, pues es que es parte de mi esperanza, eternidad.
Yo fui hecho para ser eterno, no para ser finito. ¿Va? La eternidad es algo para los que conocemos la verdad de Dios y somos llamados hijos de Dios, que va a suceder. Dile a tu hermano, la eternidad va a suceder. Que dónde la vas a pasar, eso depende de las decisiones que tomas. Pero que va a venir una eternidad, va a pasar. La carta de 1, 2 y 3 de Juan dice, no se conformen a este mundo. La gente que ama las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Porque el mundo se opone a las cosas de Dios. Los placeres de la vida, los engaños de la sociedad. Nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Entonces, la eternidad es algo que va a suceder. Aunque ores y digas tú, que no sea eterno, Dios. No, es eterno por esencia. No, habrá gente que diga, no, a mí que se acabe ya aquí, ya, ahí muere. No, amado. Di, lo que sembraste lo vas a cosechar. Ni te quejes. ¿Qué otra cosa viene? El juicio. Ay, no. Para eso está el purgatorio. No, aunque te vayas ahí a Roma y creas ahí y te hagan una réplica en video, tercera dimensión de lo que es el purgatorio, no existe. Una vez que mueres, viene el juicio. Se va a abrir. Dile a tu hermano, van a sacar tus trapitos. Todos tus trapitos. Hasta los más escondidos. Van a ser expuestos. Vas a ser juzgado según lo que hayas hecho. Gracias a Dios que tenemos a Cristo. Pero precisamente debemos ser más insistentes en mantenerlos en la verdad. Mira, cuando llegaste a Cristo, dile, cuando llegaste a Cristo, las cosas viejas pasaron. Y Cristo hace nuevas todas las cosas. El tema no es ese, el tema es qué hiciste después de Cristo. ¿Qué estás haciendo? Dices, oye, pues, ¿estamos? Entonces tenemos que ser perseverantes. Nadie es perfecto. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 habla miserable de mí, porque lo que no quiero hacer es lo que hago. Pero yo sé que en mí no mora el bien, mora el mal. Pero solamente una cosa hago, esforzándome que yo quiero alcanzar lo que está allá adelante. ¿Verdad? Porque el querer, el hacer el bien está en mi espíritu. Pero mi carne no va a poder, no quiere, se opone. Y entonces tenemos que ser perseverantes. Miren, acompáñenme por favor. Ya abran su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16. En Gálatas 5, 16, nuevamente el Señor, a través del apóstol Pablo, nos vuelve a decir lo mismo. Dice, digo pues, anden en el Espíritu, ¿verdad? Ahí habla la perseverancia. ¿Anden qué? En el Espíritu. Mira, amado, volteame a ver un poco. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Hasta ahí. Ya, pues los demás ya es demasiado. Los tres primeros, ¿cuáles son? Okay. No. Amor, gozo, paz. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Los tres primeros. Por eso están primero. Amor, gozo y paz. Ok. Pregunta. La Biblia nos dice, anden en el Espíritu. Quiere decir que debemos de valorar si nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento se mueven en amor, gozo y paz. Pero si tú perseveras, encabritado, insatisfecho, faltante, angustiado, insípido, renuente, entonces no estás perseverando en el Espíritu. Lo demás de las necesidades físicas todos la tienen. Ay, pastor, es que yo soy de sentimiento muy sensible, igual que los demás, amado hermano. Pero aquí dice la palabra de Dios que los que estamos en el Espíritu vamos a tener que perseverar
principalmente en ello. Entonces, es algo que Dios me mostró y me decía, tienes que perseverar más en amor, en estar contento. O sea, nadie puede estar contento. Mira, Dios nos permite, es tan hermoso nuestro Padre, que dice, a ver, este cuate está contento siempre porque su alegría y su gozo dependen de su trabajo. Se lo quito. Y que aprenda, se va a enojar, pero al tiempo se va a, va a aprender a empezar a buscarme en gozo sin trabajo. Mira, este cuate está muy contentito con la pareja que trae. Se la quito. Este cuate está muy contento con la salud que tiene. Se la quito. Este cuate está muy contento porque tiene un cuerpo muy funcional. Se lo quito. Una parálisis, algo ahí, ¿qué le pasa? Y ya rápido. No tiene problema. Porque Dios quiere enseñarnos a vivir en el Espíritu. Sin importar lo que tengamos a nuestro alrededor. Por eso es importante lo que decía el apóstol Pablo, es que yo sé estar bien teniendo y no teniendo. Todo ha sido ejercitado. Y Dios nos tiene que mostrar en estos tiempos. Vienen tiempos muy difíciles, como nunca ha pasado la humanidad. Lo que hemos pasado de unos años para acá fueron principios. Ahora ya viene lo fuerte. Y la iglesia debe estar preparada. ¿Qué se debe enseñar en la iglesia? Esto. Ya, si ya no quieres y sigues de enchanclotado y desanimado y predicas van y predicas vienen y la información te entra por acá y sale por acá con cerillo o sin cerilla, es tu tema. El tema es que se te está advirtiendo. Vas a ser engañado si no eres perseverante. Dice la palabra de Dios, anda en el Espíritu y no le estés cumpliendo cada capricho a tu carne. Dice en el versículo 17, porque el deseo de nuestra carnita va a ser contrario al espíritu. Porque el espíritu va a ser en contra de la carne. Y hay una rivalidad entre... A ver, ahí les va. Rapidizo. El deseo al deber son opuestos. Es que yo deseo. No debes. Punto. Estábamos desayunando y pasan unas empanadas con glass de chabacano y almendra y todo. Y deseo. No debo. Y así ponle para todo, ¿eh? Aunque suspiren. Pues sí, está bien que se te antoje, pero no debes. Es el espíritu versus la carne. Cuando el espíritu está ejercitado, entonces el deber se vuelve placer. Pero antes no. Es placentero estar en la presencia de Dios. Es placentero estudiar la palabra de Dios. Es placentero estar aquí en la congregación. Es placentero reunirme en oración. Ay, no, qué verga con la jeta de aquellos. No. Bueno, pues es que no estás en el espíritu. Estás en la carne. Y en estos tiempos la iglesia debe ser perseverante. Porque los tiempos que ya llegan, ya le estoy diciendo desde ahorita, los principios de dolor se están acabando. Después del principio de dolor que viene el alumbramiento, ahí viene Jesús. Y vienen ya cosas fuertísimas. Ya no les va a parar nadie. Ahí el tema no es eso. ¿Tú cómo estás? ¿Te sientes como un ciudadano de Sodoma y Gomorra en esos tiempos de Lot? ¿O te sientes como un ciudadano de los tiempos de Noé? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Porque los que nos vamos tenemos que ser perseverantes y vivir en el Espíritu. Se requiere esfuerzo, amado. Dice la palabra de Dios, si sois guiados por el Espíritu, ya la hiciste. Dile, ya nadie te va a juzgar. Si el Espíritu te va a mover y te está moviendo, ya olvídate de la carne y del pecado.
Amado hermano, estás en el amor, gozo y paz en el Señor. Estás buscando su presencia, su dirección. Estás yendo más por lo que Él dice que por lo que tú tienes ganas. Lo demás ya no hay quien te juzgue, amado hermano. Ya no tiene caso de leer las manifestaciones de la carne, ya las conocemos, son de todos conocidas. Y si no, ahí apréndatelas en una tabla para que veas, golpéatela en cada parte de tu ser. Al fin de todos se tatúan, tatúate. Entonces, debemos ser perseverantes en el Espíritu. No en la religión. La religión es amiga de la carne, si no ve nada más los que matan por religión, y los que persiguen por religión, y los que transan por religión. Pero el Espíritu es diferente. El Espíritu te lleva a la verdad. Dile a tu hermano, se vale enojarse, pero no vivir amargado. Se vale estar triste, pero no estar en depresión. Se vale estar necesitado. Ay, no pasó. Sí, se vale estar necesitado, pero no morirse de hambre. El Espíritu Santo es la solución para la iglesia en estos tiempos. Y se encuentra en las personas que buscan su silencio. Amén. Qué hermosos están. De verdad. Los que perseveran en la presencia de Dios. Vamos a orar. No se preocupen. Parece que se quedan preocupados. Un pastor ya se nos viene. Yo te voy a romper el cochino y voy a comprar frijoles. Y, está bien, compra frijoles enlatados y toma agua y lo que quieras, pero toma acciones en el Señor. Amén.